En esta discusión, sí, donde los políticos niegan lo que todo el mundo sabemos que es verdad. Es cierto que una cosa es el expediente, ¿no es cierto? Y lo que está fuera, como dicen, ¿cómo es que dicen ustedes los abogados? No, o sea, lo dijo Carneluti, lo que está fuera del expediente no está en el mundo. No está en el mundo, pero está pues en el mundo. Los políticos, es más, es que esta sola discusión entre Mameri, Odebrecht y Barata sobre que había que aumentarle a Keiko para equilibrar, ¿no es cierto? No, dice, si tú quieres, aporta a otros. Y aporta, si quieres, a tu candidata, lo que tú quieras. Pero no le dice tal monto. Es más, el mismo Odebrecht dice, yo no recuerdo haber tocado un monto en la conversación con Barata. Lo dice Marcelo Odebrecht, no lo digo yo. Pero ¿cuál es tu versión, pues, Humberto? Mi versión es muy puntual. Que esta gente ha mentido, que no recibieron dinero de la campaña. No, pero un ratito. Para la campaña, perdón. Es que esto tenemos que enlazarlo con la declaración de Migliaccio que se da al día siguiente. Y cuando yo le pregunto a Migliaccio, usted envió, porque la versión de Barata es, yo recibí la autorización de Mameri, me comuniqué con operaciones estructuradas y operaciones estructuradas me hizo llegar a mi oficina un maletín de gimnasio con $500,000 que después se lo entregué a Jaime Yoshiyama, a un empresario de 50 años, o lo dejé encima de una mesa porque no sabe precisar cómo lo entregó. ¿Ok? Eso es lo que dice Barata. ¿Qué dice Migliaccio? Jamás mandamos dinero en efectivo al exterior, porque estaba prohibido por Marcelo Odebrecht. Y no había doleiros en el extranjero porque solamente había doleiros en Brasil para coger los dólares y convertirlos en reales. Pero eso te lleva a la discusión de la compartimentación, como se usa, ¿no? Pero aquí estamos... Es decir, habían decisiones de transferir dinero, había estas operaciones estructuradas, había un reconocimiento que esas operaciones estructuradas, porque lo ha dicho, en eso sí están de acuerdo, ¿no es cierto? Que él ha aceptado que el dinero era ilegal. No, eso es falso también. Entonces, ¿era legal el dinero? Migliaccio lo que ha dicho, con mucha claridad, es que el dinero provenía de los contratos que tenía Odebrecht en diferentes lugares del mundo, nada de Brasil, por si acaso. Esa declaración, por si acaso, Nicolás, ustedes pueden entrar a internet y van a encontrar las declaraciones de Migliaccio recogidas en su delación premiada y ante el Tribunal Supremo Electoral de Brasil, que son las mismas. O sea, el dinero provenía de las actividades empresariales de Odebrecht. No hay que confundir, y en esto es importante subrayar, el origen de un dinero con el destino o la finalidad de un dinero. Si yo, con el ejercicio profesional, le pago a un policía, mi dinero es lícito, pero estoy haciendo un acto de corrupción. ¿Estamos? Pero no quiere decir que mi dinero se convierta en ilícito automáticamente porque yo estoy dándole una finalidad ilícita. Ya, pero no entiendo, es decir, o sí entiendo, ¿no? O sea, yo creo que acá hay dos argumentos de defensa. El primero, que no se puede acreditar que se entregó el dinero. No, es que no. Y en el caso de que se acreditara en algún momento, lo que van a decir los abogados y los políticos es, no es delito. No, un ratito. No es delito, un momentito, ¿en qué parte? Eso es su versión, ¿no? ¿En qué parte es delito que alguien reciba, no sé, $1.000.000 por una campaña y ni siquiera pregunte dónde viene la plata? No, Nicolás. Nosotros tenemos una sola tesis. Es lo que a mí me ha dicho Jaime Yoshiyama, y yo considero que es un hombre íntegro y un hombre honesto, y me ha dicho que él no recibió un centavo de Odebrecht. Entonces, la discusión aquí es que el señor Barata dice que a él le enviaron dinero en efectivo, y el señor Migliaccio, que es el que despachaba el dinero, dice que nunca envió dinero en efectivo fuera de Brasil. Por lo tanto, para mí, la pregunta ahora es, ¿el Ministerio Público le ha devuelto los $13 millones que le congeló a Barata a cambio de estas declaraciones o no? Ya, pero ¿qué es lo que tú dices? ¿Que está mintiendo Barata? Yo no sé si está... yo no voy a hacer... se volvió loco Barata. Quiere dañar a Keiko Fujimori, quiere dañar a Ollantaytamala, quiere dañar a toda la clase Nicolás, política peruana. En el Perú, las informaciones de la policía señalan que hay gente capaz de matar a otra persona por $100. Por $13 millones, ¿qué cosa se puede hacer? Entonces, la pregunta aquí puntual es esa. Si Migliaccio lo desmiente... A ver, Mameri y Migliaccio han desmentido la versión de Barata. Por eso es que yo he dicho claramente que estos dos testimonios desbaratan la tesis del Ministerio Público. Yo no tengo la impresión de que la haya desmentido, ¿eh? De lo que he podido revisar, porque lamentablemente no tengo acceso privilegiado a información. No tengo la información que sale publicado en los medios. Es la versión que ha filtrado el Ministerio Público. No sé si necesariamente el Ministerio Público, porque la red de información que ha tejido IDL Reporteros es bastante buena
Pero viene buena parte de esa información viene de Brasil. No. Ahí esos son cuentos. Son grabaciones hechas por ni siquiera hay fiscales peruanos en alguno de esos interrogatorios. Esos son cuentos porque en el tema de Migliaccio y de Mameri solamente estábamos Orlando Martelo, el fiscal de Brasil, el fiscal Pérez Gómez y el fiscal Bela Barba y su traductora, la doctora Juliana Loza Ábalos, abogada de Keiko Fujimori, el doctor Rafael Vega, abogado de Pacho Bedoya, y estaba yo y nuestra traductora. Y Mameri o Migliaccio con sus abogados. Así que eso de que IDL recibe la información, que Orlando Martelo ha entregado la información, eso es falso. ¿Y por qué no? No, porque no ¿Por qué no? Odebrecht tiene sus canales de reporte también, porque Odebrecht también ha estado filtrando información, ha estado haciendo pública información. Pero ¿no? Curioso, porque en este caso, repito, Mameri ha desmentido que recibiera un mail en el que le establecían voy a dar tal monto a tal campaña. No había beneficiarios ni había montos, repito, eso desmiente la versión de Barata. Y segundo, Migliaccio dice, no envié dinero en efectivo. Sí, pero sí se entregaba dinero para la campaña. Pero no sí ocurrió, o sea que él no pueda precisar los detalles de estas operaciones es otra cosa. No, Nicolás. Él no puede dar fe de eso personalmente porque no participó de manera directa. Entiéndeme, Nico. Migliaccio ha negado que se haya remitido a Perú dinero en efectivo en ninguna oportunidad. Pero más me sorprende, dada la proclividad del medio del que tú me has hablado, que no se diga que más bien sí Migliaccio reconoció que se entregaron en el año 2013 dinero a Valdemir Garreta para pagar campañas en el Perú. Eso sí, no dice el medio del que tú me estás hablando. Vamos a interrumpir, estamos con Humberto Abanto, abogado de Jaime Yoshiyama, en esta controversia sobre qué dijeron. Bueno, se va a resolver la controversia cuando se publique claro, los documentos. Si yo he sido el primero en desafiar que eso se traiga. Pero vamos al Congreso, donde César Villanueva ya inició su presentación en el Congreso de la República. Erika Rado está ahí. Adelante, Erika, por favor. Bien, Nicolás, buenos días, información en vivo, así es, aquí en el hemiciclo del Congreso. Ya en estos momentos hace su presentación el presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, precisamente para solicitar el voto de confianza ante la representación nacional. Vamos a escuchar sus palabras. Hasta el 28 de julio del 2021. Venimos, como no puede ser de otra manera, con un mensaje de unidad frente a los grandes desafíos que tenemos los peruanos luego de casi 200 años de historia republicana. Nuestro primer objetivo de gobierno es mejorar la calidad de vida de todos los peruanos. Para lograrlo tenemos que superar juntos la difícil situación que estamos atravesando. Nuestra economía se ha desacelerado y está por debajo del nivel de crecimiento que podemos tener de acuerdo a la potencialidad de este Perú gigante. Las cuentas fiscales se han deteriorado y alcanzan niveles no vistos en los últimos 15 años. Exitosa. Lo más alarmante por primera vez en este milenio es que la pobreza ha aumentado. No son los únicos desafíos que tenemos. La corrupción se está robando no solo el dinero de todos los peruanos, sino fundamentalmente se está robando la esperanza de nuestro futuro y la confianza que los peruanos deberíamos de tener en nuestras instituciones, en nuestras autoridades y nuestros políticos. Eso logra la corrupción. El dinero sucio que ingresa a nuestra economía ya no solamente proviene de la corrupción y el narcotráfico. Ahora, además, procede de la minería y de la tala ilegal. Estas actividades ilícitas han comenzado a ocupar nuestro territorio y penetrar profundamente en la política ante la falta de un Estado capaz de llevar orden, servicios básicos y oportunidades de desarrollo a nuestras regiones. Por otro lado, la emergencia climática que afrontó el norte el año pasado
también desnudó las falencias de nuestro Estado. Como el presidente Martín Vizcarra constató en campo, en la misma zona donde ha ocurrido este impacto del fenómeno del Niño, que el proceso de reconstrucción con cambios no avanza a la velocidad que la difícil situación exige. Exitosa. No son, por cierto, nuestras únicas urgencias. Las reformas políticas y electorales son una de las tareas pendientes que tenemos que asumir en conjunto con una visión de estadistas. Solo desprendiéndonos de nuestros intereses particulares y de corto plazo podemos estar a la altura del reto que implica reconstruir un sistema de partidos y de representación en el que hoy en día nuestra mayoría de peruanos no confían. Por estas razones, presidente, colegas, resulta necesario que nos preguntemos cómo hemos llegado a esta situación, cuáles son las causas que han permitido que lleguemos a esta situación. Lo que creemos ha sido nuestro principal error fue perder tiempo en las falsas disyuntivas que oponen el crecimiento o políticas sociales, mercado o Estado, minería o diversificación productiva, inversión o cuidado ambiental, fujimorismo o antifujimorismo, izquierdas o derechas dogmáticas, entre otros antis que han hecho fuerte daño a este país, y ha erosionado lo principal que tiene un país, la política. Para desarrollar entonces nuestras potencialidades como gobierno tenemos una mirada pragmática que permita reconocer aquello que ha funcionado en nuestro país. Y en otros países también queremos construir sobre aquello positivo que dejó cada gestión que nos precedió, así como las propuestas provenientes de todos los partidos políticos sin mezquindad alguna. Absolutamente todos tienen ideas, fuerzas que vale la pena recoger. Entonces, sobre esa base preguntémonos qué país y qué sociedad queremos ser para nuestro bicentenario. Queremos proponerle a los peruanos y peruanas ser un país más justo y equitativo, que crece y compite y mira con optimismo el futuro. Una sociedad en la cual sea posible progresar con honestidad, independientemente del rincón del país en el que uno se encuentre. Bien, ha sido entonces parte del discurso de presentación del premier César Villanueva ante la representación nacional, precisamente para solicitar este voto de confianza. Adelante contigo, Nicolás, en el estudio. Poderoso, ¿ah? Está poderoso el mensaje, porque está yendo más allá de la, ¿no es cierto?, de la chauchilla, digamos, está yendo a este drama de fondo que estamos viviendo como país. Ha roto la triste tradición de las presentaciones de los premieres de traer una lista de lavandería al Congreso de la República y presentando temas importantes. Ahora, algo que tiene que ocurrir, y tenemos que lamentablemente terminar por hoy, porque vamos a dejar en stand-by esto hasta que se conozca formalmente. ¿Cuándo va a ocurrir esto? La documentación. Bueno, es decir, ya lo que tendría que ocurrir es la denuncia, no sé cómo es que se llama ahora, ¿no es cierto? La acusación, ¿cuándo es el nombre que tiene? Estamos todavía en las diligencias preliminares de investigación. Tendría que el señor llegar a tratar de llegar a una formalización. Pero quisiera subrayar esto, Nicolás, porque es muy importante. La tesis que el Ministerio Público tenía era que Barata recibió dinero en efectivo, remitido desde Brasil, para aportarlo a la campaña y se lo entregaron a Jaime Yoshiyama, a un empresario de 50 años o a una mesa donde la dejó Barata porque no pudo precisar qué es lo que hizo realmente. Fernando Migliaccio ha dicho claramente que estaba prohibido enviar dinero en efectivo fuera de Brasil y que él no le envió dinero a Barata para ese propósito. En ningún momento le envió. En todo caso no lo envió en efectivo,
Lo cual no puede decir que la entrega al final se haga en efectivo. Es que quiero que me entiendas. Es decir, puede haber transferencias, o sea, hay unos genios en este momento del uso de offshore y de transferencias para incorporar como legal un dinero que no tiene origen legal y después lo saca. Quiero que me escuches bien este punto porque es importante para la gente. La acusación no se puede cambiar 8 veces. Tú sí puedes jugar con eso porque tú eres periodista. Cuando el testigo dice: a mí Migliaccio me hizo llegar el dinero a mi oficina, no está hablando de que hubo un offshore, sino que hubo un doleiro que trajo un paquete de plata. Exitosa. Migliaccio dice: yo jamás hice eso. Porque estaba prohibido, porque Marcelo Odebrecht me lo prohibió desde el comienzo. Entonces aquí tenemos un desmentido. Y ese es el tema sobre el que hay que discutir en adelante. Muchas gracias, Humberto Abanto, abogado de Jaime Yoshiyama, por estar con nosotros. Vamos a hablar esta semana, espero, con Rafael Vela, con los fiscales a cargo de la investigación por lavado de activos. Y ojalá algún día nos tengas aquí a los dos, para que se pueda... Yo creo que... Contra la mala costumbre del IDL que solo publica lo de Rafael. Bueno... Pero acá no somos, pues. No. Escuchamos a todo el mundo. Nadie se puede quejar. Nadie se puede quejar. Yo menos que de nadie. Este espacio. Yo menos que nadie. Me da gusto. Nos vamos a la pausa, regresamos con más. Vamos a seguir este discurso que, por lo que hemos escuchado hasta ahora, está resultando trascendente. O sea, no está hablando, insisto, de minucias. Está hablando de lo que además ya habían señalado antes. En algún momento, el propio presidente Martín Vizcarra y César Villanueva dijeron que si el país seguía como estaba era inviable y que hay que producir serios y profundos cambios en el Perú. Estamos hablando de otro lenguaje, estamos hablando de otra cosa. Vamos a seguir con este tema tras la pausa. Volvemos. Antes de seguir adelante, tenemos un mensaje de nuestro auspiciador. Llegó la hora. Plaza Unicachi Este, en la mejor zona comercial de Huachipa, exactamente al lado de la nueva autopista Ramiro Prialé. Locales en preventa de 9, 16 y hasta 25 metros cuadrados, que tú puedes adquirir con una cómoda y mínima cuota inicial y totalmente financiado. Si quieres mayor información, apunta a los siguientes números que pueden cambiar tu vida. 468-6104, 930-645160, 973-871628 o visítanos en el Facebook. Plaza Unicachi Este. Pedro Pacheco está en la Universidad Nacional de La Cantuta. ¿Qué está pasando ahí? Hay protestas por los exámenes de ingreso. No sé si es lo mismo que ocurrió la semana pasada. Vamos a ver qué pasa. Adelante, por favor. Gracias, Nicolás. Sí, efectivamente, nuevamente los alumnos de la Universidad de La Cantuta han tomado de muy temprano esta sede universitaria, donde hace algunos momentos la Policía Nacional ha intervenido y hay un total de 8 estudiantes detenidos en la comisaría de esta zona. Vamos a conversar con una de las estudiantes. Ustedes mantienen su reclamo acá en la universidad. Sí, estamos manteniendo el reclamo, como usted ya iba informando día tras día. Estamos hace más de una semana y no nos dan la cara a las autoridades, más bien nos mandan sus matones y nos ponen las policías, ¿no? Lo que nosotros estamos reclamando es que se abra para que nos aclaren las notas que fueron prácticamente cambiadas de un momento a otro, ¿no? ¿Ustedes lo califican como un fraude? Un fraude prácticamente, porque de un momento a que te cambie la nota, que hayas ingresado y después al rato que no hayas ingresado, es fraude, pues prácticamente corrupción lo que está pasando en la universidad. Aparte de eso estamos sumando también lo que dentro de la universidad lo que están haciendo aparte de los postulantes, ¿no? Lo que pasa es que nosotros estamos en un salón como más de 40 alumnos y hay solamente 20 sillas. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos que ganar las sillas o si no tenemos que ir a otros salones a buscar las sillas. Y ahora por el tema de licenciamiento, ¿qué es lo que están haciendo los profesores? Le están maquillando, están que ponen aforo, que aquello, pero en verdad no están mejorando nada. ¿Cuál sería el llamado al gobierno central? Estamos haciendo el llamado para que se presente la SUNED y vea realmente cómo está la universidad, porque está en fachas prácticamente. El comedor, te dan comida, ni el perro por último va a querer comer, te dan ahí, te sirven cualquier cosa, supuestamente hay nutricionistas, pero lo que hacen nos están desnutriendo. Aparte de eso, no tenemos profesores. Ya van como, un mes que comenzó las clases y no hay algunos profesores por los cursos generales. ¿Ustedes están pidiendo la liberación de sus 8 compañeros que han sido detenidos? Claro, estamos pidiendo la liberación porque fue algo injusto. Nos han correteado, entraron a la universidad, cosa que los policías no pueden entrar a la universidad por autonomía universitaria. Ellos violaron los derechos de la universidad e ingresaron y nos corretearon como si fuéramos delincuentes, atrapando a 8 de nuestros compañeros, ¿no? Bueno, muchas gracias. Cabe indicar que son en total los 8 estudiantes detenidos aquí en la comisaría. Se trata de Abel Abanto Albite Barrena, Marco Torres Tello, al igual que Henry López Valle, Nixon Chávez Miranda, José Luis Abanto,
y otros 3 alumnos más que se encuentran detenidos en la comisaría. De hecho, sí que esta es la información que tenemos a esta hora de la mañana. Para Exitosa, Pedro Pacheco. Muchas gracias, Pedro. Vamos con Erika Rado al Congreso, donde el presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, acaba de hablar sobre las iniciativas que van a tomar. Una de ellas, la lucha contra la corrupción, donde ha definido una serie de medidas. Erika, cuéntanos, por favor. ¿Qué tal, Nicolás? Muy buenos días. Información en vivo. Así es, el presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, ha dado algunos puntos, lineamientos en la lucha contra la corrupción. Ellos plantean como un primer punto que todos los ministros y funcionarios pues estén obligados a presentar una declaración jurada de intereses y parentesco. Vamos a escuchar precisamente cuáles son los puntos que vienen tocando al respecto. Construir consensos políticos y sociales que permitan generar un clima de estabilidad y de paz social, una condición básica para poder avanzar hacia el desarrollo. Necesitamos entonces, por eso mismo, estabilidad institucional para la gobernabilidad. Es el diálogo la herramienta que nos permitirá ir en esa dirección. El presidente Vizcarra ha señalado con claridad en su discurso en este hemiciclo que el diálogo político es el mecanismo que nos permitirá construir un pacto social. Hemos iniciado el diálogo con las bancadas políticas del Congreso, con todas las bancadas, las autoridades regionales y municipales. Además, seguiremos convocando la participación de todos los ciudadanos para que sus expectativas legítimas sean el centro de la política. El pacto social que proponemos tiene que ser el resultado transparente de nuestras agendas comunes y debe permitirnos tener un horizonte con objetivos y metas compartidas. Exitosa. Claro está, garantizando el equilibrio de los poderes del Estado. El Ejecutivo gobierna proponiendo el rumbo de los años venideros y en esta tarea debe contar con la cooperación, la fiscalización y el aporte del Congreso. Para institucionalizar este mecanismo, hoy asumimos el compromiso de venir cada 180 días al Legislativo para informar sobre los avances y las dificultades de las propuestas que hoy presentamos y también para recoger la opinión y los aportes del Congreso tal cual lo hicimos en las conversaciones con todas las bancadas, donde pudimos recoger las ideas, los proyectos de cada uno de ellos. Y miren cómo Dios es justo. Todas las bancadas coincidieron en los temas fundamentales, con estilos más, estilos menos, pero lucha frontal contra la corrupción. Trabajar para mejorar la economía, trabajar para recuperar el tiempo perdido en las zonas de recuperación con cambios, son los elementos centrales, además de la educación, de la salud y la seguridad ciudadana. Somos conscientes de que cualquier reforma en los temas requiere de un debate político sustancial que nos permita estar de acuerdo y también disentir constructivamente en temas tan relevantes como el financiamiento de partidos políticos y de campañas electorales, la bicameralidad y el voto preferencial. El Ejecutivo enviará una propuesta al Congreso que la incluirá dentro de las medidas. Primero, para sancionar penalmente la no declaración del financiamiento de las campañas electorales. Segundo, toda persona que postule a un cargo elegido por votación popular autoriza automáticamente a la unidad de inteligencia financiera al acceso de su secreto bancario, tributario y bursátil. Tercero, incorporar a las organizaciones políticas como sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas a la unidad de inteligencia financiera y contar con un sistema
especializado de prevención del lavado de activos. Cuarto, que sea obligatorio que todos los partidos elijan a sus candidatos en elecciones internas supervisadas por los órganos electorales. Quinto, que las listas de candidatos que postulen en los procesos de democracia interna reflejen equidad entre varones y mujeres. Necesitamos incorporar la capacidad de las mujeres en la construcción futura de nuestro país. Sexto, tomando una iniciativa distinta de distintas bancadas, propondremos el retorno a la bicameralidad. Estos proyectos, presidente, los haremos llegar en el más breve plazo. Confiamos en que lograremos construir juntos este consenso que tanto se necesita en lo político y en lo social. Finalmente, seguiremos fortaleciendo la política exterior peruana, la cual se ha caracterizado por una defensa irrestricta de la democracia como valor latinoamericano. Del mismo modo, la asunción a la presidencia de la Comunidad Andina de Naciones y la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico, posicionando al Perú como líder en los procesos de integración regional en el marco de las dinámicas globales de comercio, como fue el sueño de nuestros ilustres pensadores y políticos, don Víctor Andrés Belaúnde, Víctor Raúl Haya de la Torre, de tener una patria latinoamericana unida. Permitirá el crecimiento económico. Bien, Nicolás, entonces ha sido parte de este discurso que viene brindando el presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva. Un punto que hay que resaltar es que han indicado que vendrían cada 180 días al legislativo precisamente para informar los avances de la gestión y también recoger opiniones y aportes del Congreso. Adelante contigo, Nicolás. Sí, hemos tenido acceso algunos periodistas al discurso, porque es un protocolo, ¿no es cierto? En el momento que el presidente del Consejo de Ministros inicia el discurso, se distribuye una copia del mismo a los diferentes medios y a los propios congresistas para que tengan un acceso directo al material y se pueda hacer un seguimiento del discurso del presidente del Consejo de Ministros. En este momento está empezando a hablar de crecimiento económico, equitativo y competitivo. Y una de las cosas que acaba de decir es que se está partiendo de una situación difícil, pero que según la versión del gobierno es posible de recuperar la dinámica que nos llevó a ser uno de los países líderes de la región, pero parte de un reconocimiento bastante crudo de las dificultades por las que se está atravesando, y habla, entre otras cosas, de la necesidad de revisar las exoneraciones tributarias en aquellos casos en que no beneficien necesariamente a la población. Está con nosotros Rubén Cáceres, abogado, consultor y amigo de la infancia. Bienvenido, Rubén. Gracias, Nico. Conversábamos contigo hace algunas semanas atrás, meses ya, sobre el tema de por qué fracasan los países, ¿no es cierto? Así es. Y de alguna manera estamos enfrentando hoy la misma discusión desde otra perspectiva, ¿no es cierto? O sea, ¿cómo es posible que el Perú haya crecido como haya crecido por un lado, en términos macroeconómicos, y por el otro lado sea poseedor de recursos que cualquier país del mundo quisiera tener, y que por el otro lado, paradójicamente, no hayamos resuelto los problemas más elementales, ¿no?, de nuestra sociedad y de nuestra ciudadanía, digamos, ¿no? Nuestro acceso a la educación, a la salud, al transporte, a los derechos elementales que un ciudadano debería tener, ¿no? Así es. La tesis central de por qué fracasan los países es porque la estructura de un país está llena de externalidades y por lo tanto eso hace que en vez de beneficiarse y se genere el crecimiento del país, por lo contrario, se concentra. Y eso es lo que se está pasando, eso es lo que estábamos conversando el otro día por teléfono, señalando, tenemos un modelo que supone ha sido exitoso. Ya todavía nos acordamos de agosto del 90, cuando Juan Carlos Hurtado Miller va a corregir el desastre económico que había dejado el primer gobierno de Alan García y organiza un shock tremendo, doloroso pero necesario. Y a partir de ese momento se produce un modelo que se ha vendido como un modelo neoliberal.
pero la verdad que se ha vendido muy distante de lo que ha pasado en estos años en el Perú. Tenemos cerca de 28 o 26 años o 25, no importa cuántos, de un modelo que nos ha llevado, uno, a mantener la misma estructura económica desde hace 500 años. No de hace 50, no sea de 200, hace 500 años el Perú sigue marchando sobre la misma base. Recursos naturales y unas cuantas transformaciones y nada más. Tal vez lo mejor que nos ha pasado en los últimos 10 años ha sido que Gallardo y Piero Gessi nos hablaron de la descentralización productiva. Y eso es lo que no se ha dado en el Perú. Estamos altamente concentrados en unos cuantos recursos naturales no transformados y que los mandamos al exterior, y por lo tanto somos altamente dependientes del precio de los commodities, que tampoco se termina acá, se terminan afuera. Y vienen los ciclos expansivos cuando los commodities están altos. Cuando suben los precios de los minerales. Y cuando llega el valle, simplemente entramos en crisis. El ministro hoy ha hablado de crisis, y ciertamente el Perú está llegando a una crisis porque, como dice la historiadora peruana Carmen McEvoy, el Perú tiene una fragilidad institucional, pero al mismo tiempo una desnacionalización de nuestra economía. No manejamos nuestra economía. Financieramente somos dependientes de los flujos exteriores y económicamente también lo somos, productivamente. Ahora, ocurrió, y yo creo que esto es una discusión que yo estoy insistiendo que hay que afrontar con responsabilidad. Hubo un modelo económico que se aplicó acá, que fue el de los militares, ¿no es cierto? Correcto. Que era un modelo estatista, donde los recursos naturales los explotaba el Estado a través de un sistema de empresas públicas, y las utilidades que estas empresas podían generar eran utilizadas en educación, en salud, en infraestructura, en construir unas fuerzas armadas superpoderosas, ¿no es cierto? E incluso en un modelo bastante particular de industrialización. La gente no se acuerda, pero en Perú ensamblábamos automóviles, es decir, no los traíamos de afuera, los hacíamos, por lo menos la fase final de la producción la hacíamos acá. Y había un intento de una industria, ¿no?, de promover una industria nacional, ¿no es cierto? Ese proyecto fracasó, ¿no es cierto? Y parte de ese fracaso tuvo que ver directamente con lo mal que se hizo la reforma agraria. Yo creo que, pese a los años transcurridos, sigue siendo una agenda pendiente el balance de por qué fracasó ese modelo. Pero teóricamente debió ser reemplazado por otro. O sea, el gobierno segundo de Belaúnde fue de vaivén en vaivén. Alan García simplemente administró lo que heredó de los militares, y realmente la transformación debía venir con el Movimiento Libertad, que era un grupo de académicos y de empresarios jóvenes que querían hacer en el Perú lo que estaba haciendo Corea del Sur, lo que estaba haciendo Singapur, lo que estaba haciendo, ¿no es cierto?, Vietnam, que era convertir al Perú en un país liberal, donde se cambiaran las reglas del manejo y la explotación de los recursos, donde se abriera la economía a la inversión, ¿no es cierto?, donde se promoviera la iniciativa privada. El problema es que perdieron las elecciones, ¿no? No solo perdieron las elecciones, perdieron el rumbo. Acuérdate que esto se implementa mediante una dictadura. Ya tan rápido como el 92 ya estamos con el cierre del Congreso. Y a partir de ese momento el Perú se maneja mal. El modelo se convierte netamente mercantilista, y hay unos cuantos grupos económicos que se ven tremendamente beneficiados, y el resto del modelo liberal competitivo desaparece. ¿Ya? Entonces, las empresas extranjeras logran un dominio predominante. No es que yo sea contrario a las empresas extranjeras, son necesarias, porque no tenemos el capital ni la tecnología suficiente. Pero da la casualidad que el desarrollo y la ampliación de nuestra fase productiva no se da. ¿Ya? Y nuevamente pasamos de una situación extrema, el modelo velasquista, a una situación también extrema, el modelo mercantilista. Claro, pero un modelo, es decir, yo estoy revisando y estoy buscando a los dirigentes, a los ideólogos del Movimiento Libertad de esa época, a Lucho Bustamante, a Miguel Vega Alvear y algunos otros. Es decir, uno puede o no estar de acuerdo con el modelo liberal, pero lo que ellos tenían era un modelo completo. Exitosa. Es decir, la propuesta que ellos sostenían no era solamente vamos a abrir la economía, vamos a liberalizarla, vamos a desestatizar el aparato productivo, sino implicaba una política con respecto a la educación, a la salud pública, a la infraestructura, el concepto de descentralización, el papel que cada región debía cumplir en ese proceso. Es decir, era un conjunto de ideas que tenían además uno de sus ejes el tema de la educación.
Nico, no, y lo que hace Fujimori es toma la palabra educación, empieza a construir un colegio al día que para empezar no tenía presupuesto de mantenimiento, o sea que en 2 años ya se estaba cayendo y tenía maestros tuberculosos adentro. Es decir, era una caricatura simplemente de lo que debió hacerse, y eso lo estamos pagando hoy, porque lo que ha ocurrido después, discúlpame Rubén, es que todos los que han venido después han estado repitiendo esa caricatura de modelo neoliberal, que es lo que se ha aplicado en el Perú. Y lo ha hecho Alan García, lo ha hecho Ollantumala, lo ha hecho Pedro Pablo Kuczynski, lo ha hecho Alejandro Toledo. Es lo que inauguró Juan Carlos Hurtado Miller. Es lo que te quiero decir, no es un modelo que podamos decir neoliberal, es un modelo mercantilista. Acuérdate que cuando cuando falla el proyecto Libertad, porque falla, no sale elegido Vargas Llosa, entra de por medio el Plan Verde. No podemos obviar el impacto que tiene el Plan Verde, que quien lo trae es Vladimiro Montesinos, y lo implanta, y por eso tan rápido como el 92 ya estamos en dictadura, porque lo importante no era el modelo que había hecho el Movimiento Libertad, sino la intención política que tenía los que estaban detrás de Vladimiro Montesinos y que copan rápidamente durante 11 años el poder. Claro, entonces, por eso ahí viene todo un cambio, ¿ya?, que nos trae a esta situación. El año pasado IPAE decía, no podemos estar en cuerdas separadas, el crecimiento por un lado y una institucionalidad frágil por el otro lado. No es eso. El modelo lleva a ambos y la institucionalidad frágil se da como consecuencia de este modelo que llevemos. Claro, pero a mí, por lo que yo he podido conversar personalmente, sobre todo con César Villanueva, ¿no es cierto? Que claro. Debo confesar que me ha sorprendido el nivel de reflexión que tiene en la cabeza, ¿no es cierto? Es que están pensando en estas cosas. Es que están necesario pensando en pensarlo. estas cosas. Es decir, o sea, no estamos a la búsqueda de algún caudillo audaz, así dispuesto a hacer sino discutir los problemas de fondo, porque esto no está caminando. O sea, ¿cómo es posible que 28 años después, cuando supuestamente estábamos haciendo lo mismo que hicieron en Vietnam, en Singapur, nosotros tengamos cada vez menos industria? Mira. Que la apertura de nuestra economía signifique que cierran los textiles, ¿no es cierto? Estamos hasta importando papas. O sea, no, es una cosa absolutamente loca lo que nos está pasando, cuando deberíamos ir exactamente en sentido contrario. 28 años después deberíamos ser, además de un país exportador, ¿no es cierto?, de materias primas, un país que le ha agregado valor a esa exportación, un país que tiene industria. O sea, ¿por qué tenemos que comprar en Corea todo lo que consumimos? Es curioso, por ejemplo, que nosotros vendamos que el Perú ha venido creciendo y el crecimiento ha sido la gran bondad y que se ha reducido la pobreza, y de repente nos cae una bomba sobre los niveles de anemia infantil y la reaparición de la tuberculosis, que nos dice, oiga, si estamos en el mejor de los mundos y el Perú viene creciendo a esas tasas importantes y es el adalid del crecimiento en Sudamérica, ¿cómo el resultado es que la población carece de bienestar? Y te voy a decir algo que es grosero. El INEI nos suelta que la reducción de la pobreza se hace mediante una metodología en la cual si tú ganas 338 soles mensuales, eres pobre. Y si ganas 339 soles mensuales, eres de la clase media. Entonces, o es una tomadura de pelo estadística o no sé cómo tomarla. Porque el otro día sacábamos la cuenta, 339 soles. ¿Ya? Si tú te tienes que mover de tu casa a cualquier punto y regresar, ahí nomás tienes por lo menos 5 soles, y en 20 días ya tienes 100 soles. Ya se te acabó la mitad de tu... Ya tienes 100 soles. Y si tienes que comer 2 veces al día, se te acabó la plata. Entonces, 338 soles, 339 te saque la pobreza. Yo creo que ahí la metodología que se utilizó en un determinado momento en INEI nos ha llevado a creer que hemos bajado del 54% al 24% de la pobreza, cuando eso no lo aguanta un trabajo serio, un análisis serio. Y por eso te digo que los dos bombazos que han salido, el de la anemia infantil y el del crecimiento de la tuberculosis, nos están diciendo, no estamos en una economía de bienestar. Estos 28 años de que supuesto crecimiento sólido, de un modelo implacable, de velocidad tremenda, no es tan cierto. Estamos Exitosa. a pocos años de los 200 años de nuestra independencia. ¿Qué hemos conseguido? No seguimos siendo una economía
desnacionalizada, sin capacidad de capitales propios y sin diversidad productiva que lleve a corregir ese grave defecto. El 74% de nuestra población trabaja de manera informal, es decir, de cualquier cosa, ¿correcto? Bajo estándares mínimos. Claro, y eso que es lo no tiene derechos laborales. Y eso es lo que te hace tan inestable, además. O sea, por ejemplo, un chofer de transporte público se enferma 4 días y deja de tener ingresos. Exacto. Y se convierte inmediatamente en una persona pobre cuando la semana anterior podía ser, entre comillas, considerado de la clase media, porque se quedó sin ingresos, ¿no es cierto? Pero lo más grave es que no nos hemos quedado con la informalidad de la década del 80, que es un mecanismo de posicionamiento en una sociedad difícil, sino que estamos en la informalidad que se generó en los 90 y al entrar al siglo XXI. Y esa informalidad está marcada por la economía ilegal, la economía ilícita. Nuestra demanda interna, la demanda doméstica, depende mucho de dinero que viene del narcotráfico, de la explotación ilegal de la minería, el oro, de toda la economía ilícita que es falsificación de dinero, contrabando, y eso tiene un nivel interno de lavado de activos que se recicla y hace que haya una demanda efectiva. O sea, la demanda se da, pero ¿a cambio de qué? De generar una pobreza, una altísima fragilidad institucional. ¿Por qué? Porque el sector ilegal, para poder mantenerse vía corrupción, copa el Estado. No es casual que tengamos la peor representación en el Congreso. Y si evaluamos quiénes son los congresistas, nos vamos a encontrar, y ya no es sorpresa, porque ya salió para todos quiénes nos están representando. ¿Cómo hemos llegado a esto? ¿Por qué hemos llegado a esto? ¿Tiene algo que ver el modelo que hemos seguido, el modelo mercantil que se ha seguido en los últimos 28 años? Mi posición es que sí, y que tenemos que hacer algo ya que modifique este tema. La política está muy manoseada, ¿ya? Y da la casualidad que no vemos relevos. Es tiempo que el ciudadano comience a plantear plazos finales para que haya un relevo real en la política que nos lleve a salir de esta situación de entrapamiento en que estamos. Muchas gracias a Rubén Cáceres por estar con nosotros, y yo creo que la agenda, o sea, a mí lo que me parece una buena señal es que el tipo de discusión y de temas que está planteando el gobierno de Martín Vizcarra van en ese sentido. De repente no absorbe todas las interrogantes, ni termina de agarrar todos los toros que hay que agarrar por las astas, ¿no es cierto? Pero está yendo por donde hay que ir, a la discusión que es trascendental. O sea, no tenemos que seguir buscando el nuevo caudillo que se va a burlar de nosotros, nos va a engañar y va a seguir con la fiesta. O sea, necesitamos construir una nueva clase dirigente en el Perú. Exacto. Que nos convierta en lo que deberíamos ser hace rato, porque hace rato, o sea, nuestras posibilidades, y lo conversamos contigo en algún momento, en comparación con Vietnam, en comparación con Singapur, en comparación con Corea del Sur, simplemente son extraordinarias. Tenemos 50 veces más posibilidades de ser un país del primer mundo que ellos, y ellos nos llevan 40 años de ventaja, simplemente porque fallamos en la decisión de quién se hacía cargo del país, y eso es lo que hay que cambiar. Vamos a la pausa, regresamos con más. Muchas gracias. Gracias a ti, Nicolás. Volvemos con César Villanueva desde el Congreso de la República. Antes de seguir adelante, tenemos un mensaje de nuestro auspiciador. Llegó la hora. Plaza Unicachi Este, en la mejor zona comercial de Huachipa, exactamente al lado de la nueva autopista Ramiro Prealé. Locales en preventa de 9, 16 y hasta 25 metros cuadrados, que tú puedes adquirir con una mínima cuota inicial y totalmente financiado. Para mayor información, anota los siguientes números que pueden cambiar tu vida: 468-6104, 930-645160 y 973-871628. O visítanos en el Facebook, en Plaza Unicachi Este. Estamos en el Congreso de la República. Eddie Carrado nos tiene la información. Adelante, por favor. ¿Qué tal, Nicolás? Muy buenos días. Información en vivo, así es. Continuamos en el hemiciclo del Parlamento Nacional. Continúa la exposición del presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva. Vamos a escucharlo. ¿Qué es el nacionalismo? El nacionalismo no es la teoría. El nacionalismo es sentir esta tierra, sentir a nuestra gente, valorar nuestra gente. Ahí tienen
Ahí tienen un ejemplo, la papa, cubierta solamente en el mercado de los andinos y parte de nosotros, cuando ahora podemos tener un producto de exportación. Esta nueva forma de hacer política económica también enfocará sus esfuerzos en mejorar la productividad y la competitividad de pequeñas y microempresas. La diversificación de nuestro potencial productivo debe tener un impacto tanto en las grandes inversiones como en las medianas y las MIPES. Aquí es otro conflicto. Dice, las grandes aplastan a las chiquitas y las chiquitas se sienten aplastados por las grandes. Acá lo que necesitamos es juntarlas. Las grandes inversiones, las medianas y las pequeñas pueden encadenarse y beneficiarse juntos en un esfuerzo conjunto. En eso estamos trabajando. Por eso es que impulsaremos el desarrollo de aglomeraciones productivas y la innovación tecnológica. Se institucionalizará el programa de compras a las MIPES. Nuestro objetivo para este año es que 5 de nuestros ministerios formen parte del programa y que realicen compras a las MIPES por un valor aproximado de 400 millones de soles. Esto contribuirá más a la reactivación económica y a la generación de empleo productivo y formal. Nuestro enfoque entonces en las pequeñas y microempresas llegará a todos los sectores. 2 ejemplos más serán la pesca y la agricultura. En la primera pondremos el énfasis en la modernización de la pesca artesanal y el desarrollo de la acuicultura. Este sector es el que alimenta al Perú. La pesca hecha por las grandes empresas es para la exportación. No decimos que no lo hagan. Lo que decimos es la pesca pequeña, la pesca artesanal necesita mejorar sus condiciones y para eso está el Perú, para eso está el Estado, para que pueda desarrollar más y sobre todo la acuicultura, que se convertirá a futuro en uno de los rubros más importantes para el país. Invertiremos entonces en la modernización de los desembarcaderos de pesca artesanal para mejorar esta situación de competitividad y también sanitaria. Asimismo, promoveremos la articulación con cadenas gastronómicas en el caso de los desembarcaderos más cercanos a grandes centros poblados. La agricultura emplea el 22% de la PEA y por ello implementaremos el plan de reconversión del agro nacional que busca mejorar la calidad de vida de la población y de las actividades agropecuarias y forestal, priorizando su atención en los pequeños y medianos productores. Este plan incluirá la reforma del Ministerio de Agricultura y Riego. Esta reforma no es una reforma burocrática. Esta reforma ha tenido antes un archipiélago de programas y ninguno se sentía parte del sector agricultura. Eran islas que se manejaban solitariamente, cada uno con un chaleco diferente, un color diferente, pero ninguno con el corazón verde del agro. Esa burocracia se terminó. Ahora nosotros hemos empezado a reformar el Ministerio de Agricultura con las organizaciones agrarias y vamos a entrar fuertemente a la promoción y la innovación tecnológica. Se establecerá el Plan Nacional de Cultivo y Riegos, articulando la gestión del gobierno nacional con los gobiernos regionales y locales. Se creará el Instituto Nacional de Semillas para garantizar la provisión de material genético de alta calidad. Nosotros hemos estado siguiendo un círculo perverso
de utilizar la misma semilla año tras año y año tras año. Y el sentido común, ni siquiera un doctorado, el sentido común hace que la semilla mejorada es aquella que se renueva permanentemente. Entonces, por eso, este trabajo de mejorar el material genético de alta calidad es importante. Se estructura sistemas de financiamiento ágiles y accesibles, mejorando la competitividad del sector del agropecuario. Finalmente, se impulsará las agroexportaciones, incorporando complementariamente a los agregados agrícolas en bloques económicos estratégicos para la apertura de mercado de nuevos productos, buscando superar los $7.000 millones en volumen de exportación en el 2018 y alcanzar, Dios mediante, y la tecnología que vamos a usar, $10.000 millones para el año 2021. Quiero dejar claro que nuestro enfoque en las pequeñas y microempresas se complementa con la relevancia que cumplen las grandes inversiones en el desarrollo del país. Estamos convencidos de que las MIPES requieren una atención especial si pretendemos solucionar el grave problema que representa la informalidad para el futuro de nuestro país. Otro campo de nuestra política económica que requiere un cambio de enfoque es el mercado de trabajo. Toda reforma y política laboral debe ser el resultado del diálogo y la concertación entre trabajadores y empleadores. Por ello, un objetivo de nuestro gobierno es fortalecer al Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo para que desde este espacio se hagan posibles los cambios que se requiere en el país. En este marco de concertación y sin perjuicio de priorizar las medidas especiales en materia de trabajo y empleo para los jóvenes, madres trabajadoras y personas con discapacidad, nuestras prioridades serán las siguientes. Primero, incrementar la cantidad de trabajadores formales con acceso a derechos laborales, incorporando a 500.000 de trabajadores inscritos en planillas hasta el año 2021. Para ello, articularemos y alinearemos normas políticas y a todos los sectores y niveles de gobierno hacia ese objetivo. Segundo, fortalecimiento del sistema de inspección de trabajo. Nuestra meta al 2021 es incrementar sustantivamente la cantidad de inspectores de trabajo de 464 hasta 924 e implementaremos un tribunal administrativo de fiscalización laboral que garantice la seguridad jurídica en las decisiones que se tomen. Exitosa. Establecer un marco normativo que institucionalice la revisión periódica de la remuneración mínima vital a partir de variables objetivas. Para conseguir superar el drama de la informalidad que aqueja a nuestro país, resulta indispensable dinamizar productivamente nuestras regiones. Y para conseguirlo, nuestra apuesta estará en la conformación de ejes territoriales de desarrollo que permitan impactar positivamente en la economía nacional y, lo más importante, en mejorar la calidad de vida de nuestras familias. Exitosa. Todo este hemiciclo tiene congresistas que se van a agrupar en esta visión de manejo territorial del desarrollo. Tomemos como ejemplo el sur, articulando la inversión del gasoducto del sur para poderlo, en primer lugar, para resolver un problema que está ahí
y que nosotros no vamos a cerrar los ojos, sino vamos a centrarnos en resolverlo. Primer lugar. Segundo lugar, ese gas está destinado para beneficiar el sur, todo el sur. Y entonces ese gasoducto hay que llevarlo a todo el sur. Pero no solamente es llevar el gas, sino transformarlo a través de la instalación de una petroquímica que hace más rentable esta inversión en el gas. Pero aún no es suficiente. Entonces sí ya tenemos esta inversión ancla que es el gasoducto y va al sur. Tenemos que conectarnos con la carretera de Bolivia que viene hacia el Perú y que falta muy poco para terminarla plenamente. Pero no es suficiente, porque al tener la petroquímica, al tener la carretera con Bolivia, Bolivia nos mandará la producción que ellos quieren comercializar, sea al Perú, pero principalmente al extranjero. Entonces necesitamos nosotros, para guardar el equilibrio estratégico del sur, rápidamente construir un puerto de importancia allí donde técnicamente conviene, pero es articular todo este propósito. Y a eso se suma que tenemos que terminar un proyecto en curso que es Majes-Iguas, y ese proyecto no puede dejar de terminarse. Ya hay la inversión correspondiente. Entonces, los congresistas que conocen muy bien su territorio van a entender que un enclave de esta naturaleza, con una inversión gigantesca, va a atraer otras inversiones. Y la maravilla del turismo en el sur es fantástica, pero no lo suficientemente aprovechada. Entonces, lo que queremos es establecer estos ejes territoriales de desarrollo. Y dice, pero ¿de dónde van a sacar tanta plata? La plata viene a través de las concesiones que se puede hacer en cada uno de estos proyectos. No necesariamente poner el del Tesoro Público, pero no podemos retrasar el desarrollo de este país de cara a un bicentenario que tenemos que darle una meta diferente. Por eso, entonces, esta ejecución de las obras del aeropuerto de Chinchero en Cusco es un compromiso establecido que se hará como obra pública, y la modernización de la infraestructura portuaria de San Juan de Marcona, asociando todo ello con una educación pertinente, y en el desarrollo cultural y turístico tendremos un potente impacto en la economía macrorregional en directo beneficio de la población. Es decir, hay grandes proyectos listos que han estado esperando o han estado detenidos por algún tipo de problema, sea administrativo, sea legal, pero hay que resolverlo. No hay que ponerse de espaldas y decir, eso no es mi problema. Yo soy una etapa nueva de gobierno y quiero empezar a hacer cosas nuevas. Así hemos tenido la cultura de tener un cementerio de proyectos que han quedado a medio camino. Hay que enfrentar las cosas, hay que terminar las cosas. Un Perú como el que tenemos no puede darse el lujo de tener un hospital a medio terminar, de tener un colegio que le falta 10% o 15% para terminar y no puede terminar porque le faltó presupuesto. Hay que ir rápidamente allá y ver qué pasó, pero más que para juzgar, más que para castigar, para resolver, porque las otras cosas tienen su camino. Que se resuelva jurídicamente lo que hay que resolver, pero nosotros tenemos que resolver que los niños tengan escuelas, que la gente tenga servicios de salud. Esa es nuestra responsabilidad. La otra responsabilidad es de los fiscales y de los jueces. En el norte
Tendremos las obras de reconstrucción y las obras que impulsarán la agricultura, el turismo, el empleo y la calidad de los servicios públicos. Mencionaremos solo algunas como el mejoramiento de riego, la modernización de los aeropuertos de Piura, Chiclayo y Trujillo, la mejora del servicio de agua y alcantarillado en diversas ciudades, la modernización de la refinería de Talara, la reanudación del proyecto Chavi-Mochic, la pavimentación de la longitudinal de la Sierra Norte en su tramo Cochabamba, Cutervo, Santo Domingo de la Capilla. Miren ustedes, hace pocos días estuvimos con el presidente Vizcarra allí, en Chiclayo, en una feria maravillosa, en una feria donde más de 30 empresas extranjeras venían a asociarse estratégicamente con los empresarios del norte y la población, asistiendo a esa feria con un entusiasmo, una ilusión y una esperanza gigantesca, mientras nosotros no podemos terminar sus casas, mientras nosotros no podemos reconstruir un puente, pero a pesar de eso, la gente no ha perdido la esperanza. Por eso es que estamos a tiempo de recuperar esa fe, esa confianza de nuestra gente. Ese es el canon que nosotros tenemos. No es el oro, no es el cobre, no es el petróleo, es la valía de nuestra gente. Por eso yo tengo fe absoluta, inquebrantable, de que podemos desarrollar el norte y levantar rápidamente encima de los escombros que nos dejó el fenómeno del Niño. En la Amazonía exactamente igual. Exitosa. Una Amazonía siempre gobernada por mecanismos absolutamente de subsidios. Uno de los principales desafíos que tenemos es la conectividad. La conectividad. Para ello proponemos desarrollar las intervenciones integradas como el instrumento que impulse su crecimiento. Así modernizaremos su aeropuerto e incorporaremos la red dorsal de la banda ancha a 900 localidades amazónicas de 84 distritos de los departamentos de Madre de Dios, de Loreto y Ucayali. Y asimismo, el mejoramiento de los hospitales de Santa Rosa, la planta de tratamiento de residuos sólidos de Puerto Maldonado y Pucallpa. Del mismo modo, trabajaremos en la longitudinal de la selva que se extiende desde Ucayali hasta Amazonas. Nuestra meta es pavimentar el 97% de la vía para el año 2021. Se promoverá la inversión pública y privada en alianza con las comunidades nativas para el aprovechamiento sostenible del bosque y su potencial forestal. Quiero, colegas, invitarlos a soñar, pero con los ojos abiertos. No es el sueño y la ilusión esotérica que podemos tener. Tenemos miles de comunidades nativas en una situación de pobreza, en anemia y desnutrición, pero con una riqueza profunda de frutos silvestres. Uno de ellos, el aguaje, el ungurawi, el camu camu. Pero solamente para tomar uno de ellos, el aguaje. El aguaje contiene el aceite más fino que todos nos podemos imaginar. Es un mercado que crece exponencialmente en el mundo, no solamente para la alimentación sana, sino para que todas las mujeres del mundo, particularmente las nuestras y en especial las amazónicas, sean más bellas de lo que son, porque se utiliza en la cosmetología y es uno de los negocios más grandes que existe. ¿Cómo tal riqueza puede estar escondido en las montañas? Muy simple. El sistema del Estado para que esas comunidades puedan cosechar esos frutos requiere de permisos o licencias que demoran 2, 3 años. A un costo de 20 a 30 mil soles por cada licencia. Por eso es que de 5.000 comunidades, solamente 20 están reconocidas.
¿Y para qué se necesita eso? Se necesita para que se puedan formalizar y atraer al mercado, atraer las inversiones, atraer la tecnología. Y puede haber una alianza virtuosa entre la grande empresa del mercado internacional y nuestras comunidades. Dicen no pueden. Claro que pueden, porque tienen lo que los grandes no tienen, tienen la materia prima. Y ellos no tienen lo que tienen las grandes empresas, la tecnología, el mercado. Si unimos estos dos mundos, entonces la Amazonía crecerá gigantescamente, sin desboscar, porque para tener el aguaje no necesitas botarlo, necesitas pequeñas tecnologías para poder explotarlo. Y ahí está el Estado, para darle la licencia, para cubrir lo que ellos no pueden pagar, ni siquiera regalando. Dales un préstamo y que te paguen cuando ellos empiezan a vender sus productos, si tanto no quieres regalarle nada a los que siempre te dieron todo. Pero así es. Los selváticos no necesitamos la mendicidad. Los selváticos lo que necesitamos son leyes claras que nos permitan articularnos al mundo. Eso es lo que tenemos que hacer, no programas sociales donde yo le llevo a los niños amazónicos leche evaporada en lata. No tienen costumbre de tomar la leche evaporada en lata y por lo tanto les produce problemas estomacales. Y esos problemas estomacales le produce desnutrición. Miren cómo es la vida. Cuando no valoramos lo que tenemos, cuando no valoramos que la propia producción en cada región puede ser el producto que el programa de inclusión social compra para devolverle a su propia gente su propia producción, entonces se presentan estos problemas. Y entonces en la Amazonía ya estamos conversando con grupos empresariales y no es de las grandes empresas extranjeras, son empresas nuestras que han destacado, son exitosos como los añaños, por ejemplo, de Ayacucho, que ya están entrando en todo esto. Hay que juntar a los peruanos, hay que ver cómo podemos juntarnos para articular este tipo de riquezas. Bien, ha sido entonces parte del discurso del presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, en esta presentación ante el Pleno del Congreso. Adelante contigo, Nicolás, en estudios. Sinceramente, y no quiero dejarme llevar por la sola primera impresión, pero creo que el discurso del que estamos siendo testigos todos los peruanos hoy, es una de las reflexiones más serias sobre la situación, el drama, pero sobre todo sobre las esperanzas y posibilidades que tenemos los peruanos si nos hacemos cargo de nosotros mismos. Sinceramente creo que este es un discurso trascendente al que todos le deberíamos poner importancia. Vamos a ir a la pausa, vamos a tener que modificar dramáticamente nuestra programación, porque creo que lo que está diciendo César Villanueva es algo que todos los peruanos tenemos que oír y es algo sobre lo que todos los peruanos tendríamos que reflexionar. Volvemos. Antes de seguir adelante, un mensaje de nuestros auspiciadores. Llegó la hora. Plaza Unicachi Este, en la mejor zona comercial de Huachipa, exactamente al lado de la autopista Ramiro Prealé. Locales en preventa de 9, 16 y hasta 25 metros cuadrados, que tú puedes adquirir con una mínima cuota inicial y totalmente financiado. Si quieres mayor información, anota los siguientes números que pueden cambiar tu vida. 468-6104, 930-645160, 973-871628 o visítanos en el Facebook, Plaza Unicachi Este. Y estamos con Eric Carrado, donde sigue hablando en un discurso realmente trascendente. Hace años que no se escuchaba en el hemiciclo, en el Congreso de la República, un mensaje de la trascendencia del que está dando el día de hoy el señor César Villanueva, presidente del Consejo de Ministros. Adelante, por favor.
¿Qué tal, Nicolás? Muy buenas tardes. Información en vivo. Así es, continúa el discurso del presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva. Ya se encuentra en el cuarto punto, desarrollo social y bienestar de la población. Vamos a escuchar. Sale. Y en buena hora, porque lo que ellos tienen es un paraíso. Pero poco sale. Porque creen en la corrupción. Porque el único servicio de agua, que iba a tener, se paró hace 4 o 5 años atrás y no volvió a aparecer más, ni el ejecutor, ni el promotor. Ahí está, unos tubos como el monumento a la mediocridad, a la indiferencia, como el monumento a la burla de la gente. Eso no es posible. Entonces lo mínimo que tiene que hacer un Estado es resolver lo básico, el tema del agua y del saneamiento. Miles de turistas llegan a esa isla, por Dios. Es la imagen del Perú andino. Yo les enseñara maravillosas fotos de niñas chapositas por el sol, pero con un corazón tan gigante que todavía no les vence la pobreza y la desilusión. Y entonces eso es lo que tiene que acercar un Estado, no ellos a Lima, nosotros allá. Esa es la nueva forma de hacer política. No es posible que tras una década de bonanza económica hemos tenido precios altos en los minerales. Hemos tenido un PBI que nos daba orgullo decirle al mundo, mira cómo estamos creciendo económicamente. Pero al revés, estos niños con anemia, estos niños con desnutrición, ¿qué carajo vamos a presentar a un Perú así ante el mundo queriendo entrar a la OECD? Vamos a entrar a la OECD rescatando estas cosas, poniendo al Perú primero y a los niños primero. Nuestra primera tarea importante entonces es nuestros niños. Una de estas metas en materia social es reducir drásticamente los niveles de prevalencia en los niños menores de 3 años y en mujeres gestantes. Nuestro compromiso es reducir del 43% actual al 19% al 2021. Y no es un programa más, no es un programa social más. Hemos orientado a nuestra ministra de Inclusión Social, que es la secretaria técnica del CIAS, que con todo el CIAS tiene que formar un solo equipo presidido operativamente por el presidente del Consejo de Ministros y políticamente por el propio presidente de la República. Vamos a hacer una campaña de movilización total en este país, pública y privada, con la sociedad civil, con las autoridades comunales, provinciales, locales y regionales, y con las autoridades sectoriales, para trabajar en equipo y lograr bajar la anemia de nuestros niños, bajar la desnutrición. ¿Cómo no podemos sentir coraje, vergüenza de que un país tan potente, tan diverso, nosotros podamos tener ese nivel de indiferencia por nuestros niños? Por lo tanto, considerando que la edad crítica para intervenir y lograr los resultados frente a la anemia es en los primeros meses de edad, donde se concentra la prevalencia de un nivel del 60% en el ámbito nacional. Nuestros esfuerzos tienen que enfocarse en promover el consumo de hierro en la alimentación. Para conseguirlo, desplegaremos una estrategia multisectorial que incluye la movilización de promotores y agentes comunitarios de los programas sociales para la lucha contra la anemia y la desnutrición. Exitosa. El objetivo es que las familias tomen conciencia de los problemas que genera la falta de hierro y empoderarlos en la solución.
trabajaremos con el grupo de inversión de la infancia de varios congresistas que son parte de esta inversión de la infancia, presidido por Jorge del Castillo, formado también por otros congresistas de la cual fui parte en este Congreso. Y ahora tenemos nosotros que desde el Ejecutivo otra vez juntarnos para un tema de esta naturaleza. Asimismo, antes del 28 de julio, cualquier padre de familia o madre de familia podrá acercarse al establecimiento de salud de su centro poblado para recibir el medicamento necesario para prevenir la anemia sin costo alguno. Ningún niño ni niña de 4 a 5 meses que se atienda en establecimientos de salud quedará sin suplementación preventiva. De igual manera, en los primeros 180 días elevaremos de 12% al 80% el porcentaje de niños de 4 meses que reciben sulfato ferroso en los establecimientos de salud. Podemos ahorrar en cualquier sitio, podemos dejar de gastar en cualquier sitio, pero acá vamos a ponerle toda la fuerza económica que se necesite. En el sector salud iniciaremos una de las reformas más importantes que necesita nuestro país. Reestructuraremos el sistema de salud para convertirlo en una de las redes integradas de establecimientos de salud. El objetivo es acercar la atención a la población con una oferta articulada de servicios en función del territorio. De esta manera se logrará priorizar la atención que recibe la mayor parte de los peruanos en los puestos y centros de salud. Antes de fin de año, La Libertad, Huancavelica, Loreto, San Martín y Lima Norte y Sur habrán implementado este nuevo sistema de redes. Ejecutaremos el plan de equipamiento de hospitales y definiremos lineamientos para una política nacional de medicamentos genéricos que permitan garantizar stock mínimos en todas las farmacias. No es posible que las farmacias de los hospitales no tengan las medicinas que los propios médicos recetan allí y tienen que ir a las farmacias particulares. El Estado entonces tendrá que asegurar el abastecimiento de estas medicinas. Este año también realizaremos una compra corporativa de medicamentos por 800 millones que permitirá garantizar el abastecimiento para los años 2019 y 2020. Reestructuraremos el seguro integral de salud, las dos modalidades de aseguramiento subsidiado y contributivo permitirán que el 97% de la población acceda al aseguramiento universal en el año 2021. Asimismo, continuaremos con el saneamiento de deudas pendientes de pago en el sistema público-privado. El futuro de nuestros niños y jóvenes depende de la educación que estemos dispuestos a darles. Son ellos el objetivo de nuestros esfuerzos. Ideas, inventiva y conocimiento en esta gente, en estos niveles, es increíble. Los que vestimos canas, no todos por cierto, pero yo manejo el tema digital de una manera más lenta. Mi nieta, de apenas 5 años, maneja mayor velocidad que yo. Es una nueva cultura, es una nueva visión digital. Entonces tenemos nosotros que acomodar una educación más moderna, más práctica, más de futuro. Nuestro gobierno está firmemente comprometido en la reforma de la educación. Tenemos que recuperar el tiempo perdido y poner el pie en el acelerador. En los siguientes 3 años
podremos todos nuestros esfuerzos para garantizar que los niños y niñas y jóvenes reciban una educación de calidad en concordancia con estos nuevos tiempos. Nuestra meta es alcanzar niveles satisfactorios de comprensión lectora, pasando de 46% el promedio a más del 55%, y en matemáticas pasando del 34% al 45% en el año 2021. Con la implementación de las redes educativas rurales, reduciremos las brechas de aprendizaje en el campo y mejoraremos los porcentajes de comprensión lectora y matemáticas en secundaria. Al 2021, más del 15% de estudiantes del segundo de secundaria y 25% del cuarto de secundaria del ámbito rural obtendrán el mismo nivel satisfactorio en comprensión lectora. Para seguir con estas metas, continuaremos con la política de fortalecimiento de la carrera pública a través del concurso para el nombramiento de 38,000 plazas para este año y la consecuente mejora en la escala remunerativa de los profesores, siempre en consonancia con la disponibilidad fiscal y la mejora de la calidad. Mejoraremos la conectividad y el acceso de las tecnologías de información y de comunicación. Para el 2021, por lo menos el 35% de las instituciones educativas públicas de primaria y secundaria tendrán acceso a Internet. Hoy accede solo el 14%. Para ello, invertiremos 65 millones de soles en 22 regiones y 400 instituciones educativas. Exitosa. Este gobierno pondrá siempre a la educación como uno de los pilares fundamentales por el cual queremos ser evaluados cuando concluya nuestra gestión. El presidente Vizcarra y yo hicimos en nuestras regiones un trabajo firme en la educación. Estamos convencidos por esa experiencia de que invertir en nuestros niños es invertir en el futuro. Así lo haremos también en todo el Perú. El acceso al agua en las escuelas, en los programas de nutrición y en la calidad de vida de nuestra gente es un derecho de todos los peruanos y es por lo tanto un deber del Estado garantizarlo. Por eso este gobierno mantendrá la política nacional de saneamiento que tiene como principal objetivo el acceso universal de todos los peruanos a todos los servicios de saneamiento. En los próximos 3 años, la cobertura de acceso al agua deberá alcanzar el 85% en el sector rural y el 100% en el urbano. Para conseguirlo, solo este año la inversión en agua y saneamiento superará los 4.000 millones de soles. Este gobierno tiene el compromiso de dar solución al déficit de viviendas a nivel nacional, incluyendo a los afectados por el fenómeno del Niño. Se tiene programada la construcción y mejoramiento de 244.000 viviendas entre los años 2018 y 2021, de los cuales 177.000 corresponderán al bono familiar habitacional, 45.000 mediante el crédito Mi Vivienda, 19.000 mediante el Programa Nacional de Vivienda Rural y 2.874 a través del Bono de Protección de Viviendas Vulnerables. El sector vivienda y construcción y saneamiento, con la participación de las comunidades y los gobiernos locales, realizará intervenciones integradas de infraestructura y equipamiento urbano. Al 2021 intervendremos en 952 barrios
urbanos en situación de pobreza y extrema pobreza a nivel nacional. Tal como lo señaló el presidente de la República, Martín Vizcarra, un tema prioritario para nuestro gobierno es la protección de la niñez y de la mujer frente a todo tipo de violencia. No podemos seguir aceptando esa violencia y ninguna otra. No podemos seguir indiferentes con una sociedad que mira pero no actúa. E igual, consejo para el sector público y particularmente para la policía. Necesitamos un ministerio público y un poder judicial consciente de las consecuencias de que sus decisiones para proteger a nuestras mujeres y niños es importante. Para el 2021 mejoraremos la cobertura, calidad, oportunidad y efectividad de los servicios de prevención, protección y atención a las víctimas, en especial a las afectadas por violencia sexual, para lo cual contaremos con 225 centros de emergencia de la mujer con protocolos de atención diferenciada funcionando en las comisarías. De estos centros, 100 estarán funcionando al final del 2018. Asimismo, 100% de los distritos judiciales del país contarán con una unidad de protección especial y 40% de los gobiernos locales, provinciales, tendrán una DEBUNA acreditada para dictar medidas de protección en casos de riesgo. Exitosa. Para los casos de desapariciones, implementaremos la estrategia Alerta Amber para la búsqueda sin demora y en tiempo real de niñas, niños y adolescentes que son denunciados como desaparecidos ante la Policía Nacional. También desarrollaremos políticas a favor de las personas con discapacidad. Las escuelas serán accesibles para ellos en su infraestructura y también sus contenidos. Velaremos por el desarrollo de capacidades formativas y técnicas, así como el cumplimiento de la cuota de empleo en el sector público y privado en alianza con los sectores del Ejecutivo, gobiernos regionales y locales. Para ello, la seguridad ciudadana exige más seguridad, más acción, mayor presencia policial en las calles, pero además que se esté cercana a la comunidad. Seguiremos implementando la estrategia multisectorial de barrio seguro y desde el lado operativo implementaremos la estrategia policial vecindario seguro, bajo un modelo de policía comunitaria que dé una pronta respuesta al delito. Las bandas criminales, así como la criminalidad organizada, serán firmemente combatidas. Enfrentaremos estos fenómenos con estrategias fortalecidas de inteligencia, equipos especializados con capacidad de desarticularlas y llevar ante la justicia a los principales responsables, respetando los derechos humanos y el debido proceso. Intensificaremos los mega operativos a cargo de las direcciones especializadas de la policía bajo un trabajo estratégico de inteligencia para desarticular las bandas y el crimen organizado. Por esta razón, las escuelas de policía retomarán un fuerte impulso de formación de policías en investigación y criminalística. Exitosa. En seguridad ciudadana, impulsaremos el trabajo conjunto y coordinado de los gobiernos locales y regionales, mancomunidades para un patrullaje integrado y la integración de telecomunicaciones y de los sistemas de videovigilancia
y la recuperación de espacios públicos en otros. Asimismo, se viene financiando proyectos de inversión con los gobiernos locales a nivel nacional con recursos del Fondo de Seguridad Ciudadana. Además, fortaleceremos las acciones de inteligencia en la zona del BRAE frente al narcotráfico y ejecutaremos acciones de interdicción frente al tráfico ilícito de drogas de las cuencas cocaleras y las zonas de producción de drogas a nivel nacional. Se creará un sistema único de trámite para los gobiernos regionales y locales y recurriremos a los servidores para identificar y resolver trabas administrativas que finalmente se traducen en problemas o demoras para la gente. Todo esto, queridos colegas, que aparentemente parece un plan gigantesco, sin embargo es posible realizarlo cuando descentralicemos este país y vayamos a una centralización objetiva, funcional, con los gobiernos locales y los gobiernos regionales. El gobierno central no puede estar duplicando funciones en un mismo territorio, haciendo las mismas cosas y gastando la plata doblemente de una forma disfuncional. Por eso es que vamos a reforzar para que las municipalidades puedan tener fondos. Vamos a reestructurar, que ya hemos empezado, el FONIPREL, y le vamos a dar más fondos para que pueda trabajar con los gobiernos locales sin ponerle las trabas que corresponde y que ha estado deteniendo la inversión. Bien, entonces ha sido parte del discurso del presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, ante la representación nacional. Adelante contigo, Nicolás, en estudio. Estamos ya en la parte final. No sé si podemos escuchar, según el texto que nos ha llegado, faltan solo 2 páginas y media del discurso del señor presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva Arévalo. No sé, señores de la producción, si podemos terminar de escucharlo para... ¿no? Yo creo que sería lo más conveniente. No sé qué me dicen. Vamos, terminemos de la violencia y personas en situación de vulnerabilidad y modernización del Estado. Solicitamos, presidente, y a ustedes, colegas congresistas, su pronta atención para llevar adelante y con urgencia las propuestas que hemos presentado. Presidente, nuestra presencia como gabinete tiene el objetivo preciso de colaborar con la voluntad y la decisión del presidente Martín Vizcarra de trabajar para mejorar la calidad de vida de todos los peruanos. Nuestra tarea es construir. Nuestra tarea no es confrontar. Queremos construir un país que incluya y que no divida, que dialogue e integre, que facilite los puentes y los caminos para que al llegar a nuestro bicentenario seamos capaces todos, absolutamente todos, nadie sobra en este país para entregar un Perú mejor. Cuando nos juntemos, presidente, entonces el legislativo, el ejecutivo, los gobiernos subnacionales, la sociedad civil, este país, no tengan ninguna duda, será poderoso y será el líder de la región latinoamericana. Así soñamos, así queremos llegar al bicentenario, así queremos entregar la posta a quien gane las elecciones de julio y tome la posta a partir del 28 de julio
del 2021, presidente. Esa es nuestra fe, ese es nuestro sueño y ese es nuestro compromiso. Por eso no dudo en que ustedes ponderarán nuestro plan, nuestra propuesta, nuestro optimismo y nuestra fe para tener la confianza que el pueblo perdió en la política. Es posible juntos recuperarlo y potenciarlo. Muchas gracias, presidente. No sé qué decir, sinceramente. Lo único que se me ocurre, porque además ya no me queda más tiempo, la primera sensación que tengo es que hemos perdido 1 año y medio de la historia del Perú, desde el día que el señor Pedro Pablo Kuczynski se instaló como presidente hasta el día de hoy. Perdimos 1 año y medio, por lo menos, de nuestra vida republicana. Ojalá que este discurso se transforme en realidad, porque yo creo que va a haber tiempo de hablar sobre esto en los próximos días sin ninguna duda. Yo no quiero terminar el programa de hoy sin trasladar un mensaje a las amigas de la Policía Femenina del Perú, que hoy día cumplen 62 años de vida institucional, y un saludo en particular a la mayor PNP Ruth Nelly Gamarra Veramendi, que es de la primera promoción de oficiales femeninas de la Policía Nacional del Perú. Yo los dejo con el señor Manuel Rosas, que tiene mucho que decir. Su paisano ha puesto al país de cabeza el día de hoy. Sinceramente, creo que es uno de los discursos más trascendentes e importantes que se han escuchado de la boca de un político en muchísimos años en el Perú. Conmigo será hasta mañana. Muy buenas tardes.